Y en este momento nos encomendamos a ti, a la administración, Señor, de tu palabra, a que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones, ordenar nuestros caminos y colocar nuestra mirada solamente en ti, Señor. Darte gracias, Dios, por este tiempo que nos das y que tu favor sea con cada uno de nosotros. Oramos por todos aquellos que no están presentes, Señor, para que esa misericordia que es para siempre inagotable llegue también a sus vidas. Es nuestra oración, es nuestra petición, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, vamos a tomar asiento y abrimos nuestras Biblias en el Salmo 51. Uno de los salmos más bonitos, más edificantes de la palabra de Dios, y que de seguro tiene muchas cosas que enseñarnos. El Salmo 51, todo el Salmo es realmente como para meditarlo versículo por versículo, pero a la vez que es un salmo hermoso que nos lleva siempre a la reflexión y a cierta profundidad de la palabra. Es un salmo que es producto del dolor, del sufrimiento y del pecado de alguien. Estamos hablando en este caso de David. Si David no hubiera cometido el pecado que cometió, pues no hubiera el Salmo 51. Si David no hubiera registrado aquí en este salmo todo su sentir y todo su proceso de restauración en Dios, pues no habría una guía clara de alguien que pasó por esa experiencia y que de pronto nos deja un registro de lo que uno debe experimentar correctamente en el corazón luego de haber caído, o luego de haber pecado, o luego de haber ofendido al Señor. ¿Eh? Más aún cuando viene de alguien importante en la Biblia. O sea, David no es cualquier persona en la Escritura. No es ¿qué le digo? El hermano Esteban del Antiguo Testamento, no es el ayudante de Eliseo, no, es un hombre muy importante en la Biblia, porque en él se concentran muchas cosas y de él viene la descendencia de Jesús. Jesús es descendiente directo de David. Por tanto, David no es cualquier persona en la Biblia, es muy importante, pero lo que a él le pasó en su vida personal nos dice mucho a nosotros, porque no estamos tratando de cualquier persona, estamos tratando del tatarabuelo de Jesús, de alguien que tuvo la aprobación de Dios al término que el Señor mismo dijo, es alguien que es conforme a mi corazón. Así que sí, estamos hablando de alguien muy importante a los ojos de Dios, a los ojos de los hombres, y que a pesar que ha pasado pues más de 1000 años de esto, pues sigue la importancia de observar qué es lo que él dijo luego de, qué es lo que él hizo luego de, y qué pasó luego de. Porque todos nosotros somos pecadores, sin excepción. Pero a través de lo que se desarrolla en este salmo, pues describe realmente lo que está realmente operando en el corazón. No obstante que podemos ser la persona más importante de repente de la familia, el más importante quizás del mundo, pero que no nos libra de nuestra condición. Amén. Entonces vamos a ver un poco, luego de lo que David había cometido, y como compartimos en una oportunidad, luego de que fue confrontado por el profeta, cuando en realidad no había palabra escrita, excepto los 10 mandamientos y algunas ordenanzas y decretos que Dios había dado, pero no había la escritura como hoy la tenemos. Era necesaria la intervención del profeta, que era quien traía la palabra de parte de Dios. Era necesario que ese profeta sea reconocido por el peso de sus palabras y sabedor el pueblo de que en verdad era el que traía la palabra de parte de Dios. Y en este caso el profeta Natán era alguien que era reconocido por el pueblo
Era alguien que había sido formado como profeta y que Dios había dado testimonio en su vida como tal. Y él es quien trae la palabra a David. Y David, al escuchar esa palabra, era como si alguien le estaba leyendo la Biblia. Y su corazón, vemos a través de la Escritura que él reacciona frente a esa palabra, se humilla en esa palabra, reconoce esa palabra y lleva todo un proceso de ayuno de 7 días, orando, intercediendo por el bebé que estaba enfermo, procurando de que no se muera. Pero en todo ese proceso, él nos deja este Salmo 51, que es un salmo luego de haber experimentado el pecado, luego de haber sido confrontado por Dios, luego de haber escuchado la sentencia que Dios tenía para con él. Él se lanza a buscar lo más importante que era para ese momento, para él: restaurar su vida, restaurar su corazón, volver a la comunión con Dios. Él seguía siendo rey, él seguía siendo importante, pero había sucedido algo que había dañado su relación, y él llega a entender que eso era lo más importante para su vida. Era más importante que el reino, era más importante que el dinero, era más importante que le digo, los honores que él tenía ya en ese momento. Era más importante su comunión con Dios. Y él, a través de este Salmo 51, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y ahí me detengo un poquito para poder entender algo. David, aunque no había fallado de esta forma como falló frente a Betsabé, aunque no había deshonrado a Dios, él era consciente de que con quien estaba tratando era un Dios misericordioso. Él conocía la misericordia de Dios. Quizás en su propia experiencia lo había vivido, o quizás viendo las cosas que Dios había hecho anteriormente, él había comprobado de que Dios es misericordioso. Amén. Entonces él recurre en su oración, porque esta es una oración. Le dice: ten piedad de mí. Soy consciente de lo que he hecho, ¿no? Me acojo a esa misericordia tuya. Y él busca esa misericordia porque es consciente de 3 cosas que estaban operando en su corazón. Dice: conforme a la multitud de tus piedades, dice, borra mis rebeliones. Y él descubre un primer problema que tenía en su corazón: rebelión. Avanza el versículo 2, dice: lávame más y más de mi maldad. La segunda cosa que descubre en su corazón. Y la tercera dice: límpiame de mi pecado. O sea, David, con todo lo que él era, aún conforme al corazón de Dios, aún habiendo hecho tremendas proezas, aún habiendo vencido al gigante, aún siendo rey, aún siendo todo, él va descubriendo en su corazón rebelión, maldad y pecado. Y uno puede decir: pero oiga, era el rey, era el ungido del Señor, era el que era conforme al corazón. Sí, pero en su corazón había, y él lo dice, rebeliones, maldades y pecados. Y yo me pregunto: ¿nosotros estamos libres de eso? ¿Alguno de nosotros es mejor que David? No. Si de pronto él descubre su corazón y dice: en mi corazón hay rebeldía, en mi corazón hay maldad, en mi corazón hay pecado, me imagino qué cosa más habrá en nuestro corazón. Y si el Señor permitió la caída de David, es para que podamos todos entender de que nadie está libre de caer. Aun cuando de pronto hayamos tocado el borde del manto de Dios. Pero nadie está libre de caer, nadie está libre de estas 3 cosas: rebeliones, maldades y pecados. Amén. Amén. Y esa es la gran lucha que tenemos nosotros. La naturaleza humana tiende a rebelarse, no quiere sujetarse, ¿no?, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, a los designios de Dios. No quiere. Hay una resistencia total en el corazón nuestro, de todos nosotros. Quizás unos más que otros,
pero todos tenemos rebeldía dentro del corazón. Y tenemos que lidiar contra eso. Tenemos que luchar contra eso. Tenemos que empezar haciendo lo que David hizo frente a estos 3 problemas. ¿Y qué es lo que hizo? Lo que está en el versículo 3. Porque él dice, yo reconozco. Y ese es el punto de partida para todo proceso de restauración de una vida. Todos tenemos que aprender a reconocer que somos rebeldes, que hay maldad y que hay pecado. Porque no va a haber restauración, no va a haber perdón, no va a haber nada de parte de Dios si primero yo no reconozco. Y ese es el gran dilema que tiene la gran parte de la humanidad, por no decir todos. Cuando alguien es confrontado en su problema, en algo que se manifiesta en su vida, en algo que se deja ver en su vida, salen muchas justificaciones. Salen muchas cosas que puedan decirle a otro que le está observando, es por esta razón. No es porque yo sea malo, no es porque sea desobediente, no es porque no quiera hacerlo, sino porque esta es la razón. Y esa es la razón por la cual muchas veces no podemos avanzar en la vida. Si David se hubiera negado frente a la palabra que traía Natán, David hubiera muerto en sus delitos y pecados y no hubiera sido lo que llegó a ser. No obstante que tenía llamado, no obstante que estaba en el trono, no obstante que estaba ungido, no obstante que ya Dios había aprobado su vida, no hubiera llegado a ser lo que realmente llegó a ser. Porque si algo se rescata de la vida de él y queda de enseñanza para nosotros, fue alguien que reconoció. Amén. Fue alguien que reconoció su pecado, reconoció su culpa, reconoció las consecuencias, lo reconoció en su vida y estuvo dispuesto a dar el siguiente paso, a pedir perdón, a buscar restauración, a buscar un cambio en su vida. Y este punto en verdad es importante, porque nadie puede negar, de todo lo que estamos acá y de lo que nos escuchan, nadie puede negar que en sus corazones o en nuestros corazones hay rebeldía. Nadie lo puede negar. Nadie puede negar que en el corazón nuestro hay maldad, grande o pequeña, hay. Y nadie puede negar que hay pecado. Nadie, absolutamente nadie lo puede hacer. Y el que lo niega y el que se justifica es porque no lo está reconociendo. Y la primera cosa que yo necesito hacer es reconocer mi debilidad, mi problema, mi necesidad y lo que yo enfrento y mis luchas. Debo aprender a reconocer delante de Dios cuando la palabra de Dios viene a mi vida para confrontarme, para redarguirme, para exhortarme, para enseñarme que yo necesito un cambio, necesito correcciones, necesito ajustes en mi vida que son necesarias, porque somos seres falibles, débiles, que nos equivocamos, que tenemos puntos de vista equivocados, que manejamos un lenguaje equivocado, que tenemos pensamientos equivocados. Todos nosotros necesitamos ser enseñados, necesitamos ser corregidos, necesitamos ser instruidos en la palabra y necesitamos tener un corazón que todos los días reconozca que lo necesita. Mientras no haya eso en nuestra vida, pues simplemente estaremos dando vueltas de un mismo punto. No avanzaremos realmente en las cosas de Dios. No podremos realmente disfrutar de lo que es Dios, porque simplemente no está en nuestro corazón, ni en nuestro lenguaje, la palabra reconozco. Sí, fallé. Sí, me equivoqué. Sí, necesito cambios. Sí, necesito ayuda. Sí, estoy desordenada en mi vida. Necesito esa palabra que salga de mi boca y no que me digan a mí lo que tenga que hacer, que yo reconozca en mi corazón que realmente lo necesito. ¿Ven? David tuvo esa gracia de parte de Dios y Dios lo permite que se registre aquí y que él mismo diga, porque yo reconozco.
¿En qué reconoce? Que mis rebeliones, que mi pecado siempre está delante de mí. Y uno podría decir en esta mañana, pastor, estás hablando de David, el que tenía la unción de parte del Padre, el que había sido ungido y escogido por Dios desde jovencito. Sí, pero él tenía un problema tan igual como nosotros. Y el problema viene desde origen. Todos venimos fallados de origen. Y él lo dice más adelante: en pecado me concibió mi madre. Lo dice porque venimos todos fallados de origen. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No es que David sea producto de un adulterio, de una fornicación. No estaba diciendo eso David, sino estaba diciendo desde mi concepción yo arrastro el pecado, la maldad está en mí. ¿Por qué? Porque soy hijo de dos seres humanos, pecadores. Y si tú juntas dos pecadores, ¿qué va a salir? Otro pecador. ¿Y de dónde viene ese pecado? De nuestros primeros padres, que se transmitió esa maldad de corazón en corazón, y se transmitió ese pecado que muchos le llaman el pecado original. Y a consecuencia de eso, todos nacemos pecadores. Un bebito recién nacido acaba de salir del vientre de su madre, que es un pecador, porque fue concebido en pecado. Y lo que va a hacer ese ser pecador que acaba de nacer es pecar, porque su naturaleza es esa. ¿Por qué Jesús nunca pecó? Porque nunca fue concebido en el pecado. Él fue concebido por el Espíritu, sin pecado, y por eso no había en él la necesidad de pecar. Pero en nosotros sí hay la necesidad, porque nacimos en el pecado, crecemos en el pecado, nos gusta el pecado, disfrutamos el pecado. Y cuando hablamos de pecado, estamos hablando del quebrantamiento de la palabra, de la desobediencia a la palabra. Y cuando de pronto me dicen, no hagas esto, no, pero yo quiero hacerlo, porque siento la necesidad de hacerlo, porque lo disfruto. A mí no me gusta que Dios lo diga que no, a mí sí me gusta hacerlo. Y esa actitud manifiesta de pecado, en su persistencia se convierte en una rebelión, porque no solamente lo hago porque quiero, sino lo hago porque quiero, y porque sé que es no, yo lo hago porque sé que sí. Eso es rebelión. ¿Me entienden? Y esa actitud y esa naturaleza todos lo tenemos. Los pequeñitos que van a venir, deja eso, no, pero déjalo, no. Y tienes que darle una para que le quebrantes el no y te diga sí. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? ¿Quién le enseñó a decir no? ¿Quién le enseñó a pararse delante de ti y enfrentarte porque él quiere hacerlo? ¿Quién? La misma naturaleza que está sembrada en su corazón. ¿Me está entendiendo? Y eso lo venimos jalando de por vida hasta que llegamos a Cristo. Y llegando a Cristo seguimos jalando el problema que necesita ser llevado día a día a la cruz, que necesita ser reconocido en nuestras vidas, que necesita ser confrontado por la palabra. Y confrontado por la palabra diré, acá me dice que no debo mentir, porque los mentirosos se irán al infierno. Y a mí me gusta mentir, y para mí es fácil mentir, pero yo veo en la Biblia que me dice que no lo haga, y yo descubro que a mí me gusta. Es más, saco mis ventajas por la mentira. He logrado cosas a través de la mentira, ¿no? Me hago fuerte a través de la mentira, pero descubro que me voy a ir al infierno. Entonces, ¿qué hago? ¿Sigo mintiendo? ¿O decido cambiar? Si decido cambiar, voy a luchar contra eso, porque no debo mentir y tengo que decir la verdad.
y la verdad me va a costar que me arranque la cabeza. ¿Qué hago? ¿Sigo mintiendo? Y empieza una gran lucha en esa vida. Y así podemos hablar de cada uno de los pecados que se cometen voluntaria e involuntariamente en nuestras vidas. Y esto me lleva a la misma condición de David. Porque yo no necesito embarazar a una mujer y matar al marido para realmente estar mal con Dios. No necesito eso. Yo solamente necesito quebrantar su palabra para ya estar mal con Dios. Y el pecado de David, que fue grande y grosero, es igual que cualquier otro pecado que yo pueda cometer a los ojos de Dios. Y por ese de David, o por el mío de una simple mentira, me voy de cabeza al infierno, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué me queda? Hacer lo que David enseñó en su palabra, o dejó registrado en la palabra. Reconozco y empiezo mi proceso de búsqueda de sanidad, de búsqueda de restauración, de búsqueda de perdón, porque solamente Él es el único que lo puede hacer en mi vida. Y esa búsqueda y ese anhelo ferviente de ser restaurado lo vamos a entender cuando entendemos la obra de Jesús en la cruz. Cuando entendemos que allí, por el sacrificio de Él, por ese derramamiento de su sangre, por ese acto que Él hizo de cargar el pecado de toda la humanidad, allí Él estaba pagando mi pecado. Él estaba pagando esa lucha que yo tengo hoy, está allí pagada. Y yo lo que necesito es entender ese mensaje, es identificarme con ese mensaje, es ir a la cruz día a día para decirle a Dios, ahí está, dame la libertad que tu sangre ganó para mí. Eso es de todos los días, buscando ser renovado, buscando ser restaurado, buscando ser limpiado, buscando ser purificado todos los días, entrar en ese proceso, que es el proceso de la regeneración de nuestro ser interior. ¿Me entienden? Por eso es que nadie podía ser salvo, porque todos somos pecadores. Y si no interviene Jesús en nuestras vidas, nunca habrá cambio. Miren, identificado el problema, eso no se soluciona con consejos. Ni un consejo lo va a corregir. No se soluciona con golpes, porque el golpe lo hace más rebelde. El único que puede dar la solución es Jesús. Cuando le digo Jesús, yo reconozco, soy un mentiroso y necesito tu perdón. No puedo con este problema. Y vas a la cruz espiritualmente, te acercas a Él en oración y le pones el problema delante de ti. Dices, yo reconozco, Señor, y reconozco que necesito ayuda, y reconozco que lo que hiciste en la cruz alcanza mi vida. Me declaro libre por esa sangre. Y son decisiones que se van a ir tomando, y es la operación del Espíritu que se va a ir dando, y somos libres de cualquier pecado, práctica o situación adversa que estemos viviendo. Allí está la solución al problema. David entendía estas cosas. David entendía todo esto aun cuando Cristo no había sido revelado. Él lo entendía. Y como lo entendía, vivía una dimensión diferente a los demás, porque vivía en la dimensión del Espíritu. Él ya no estaba solamente en la ley, él estaba por encima de la ley en cuanto a la revelación que había entendido. Por eso dice la palabra, envía al Señor a la diestra de mi Señor. Y que lo citan también los apóstoles en el libro de los Hechos. ¿Cómo es posible que David haya visto, vi al Señor a la diestra de mi Señor? Él había visto a Cristo. Él vio al Cristo, no solamente al crucificado, él lo vio al Cristo ya resucitado, sentado en gloria. Él lo vio. Él se proyectó en el tiempo. Él no había todavía sido el tatarabuelo, pero él ya lo había visto. El Padre se lo reveló y pudo entender que su liberación, su expectativa de vida,
y el anhelo profundo de ese reino interminable, sabía que estaba proyectado en el futuro. Y él ya estaba en el futuro. Por eso dice: yo vi al Señor a la diestra del Señor. ¿Entienden? Eso que nos dice que necesitamos cada uno de nosotros, que estas verdades que hablamos me las he revelado en mi corazón, para yo vivir en este presente proyectado en mi futuro y verme sentado a la diestra del Padre, verme juntamente con Él en lugares celestiales y entender que esto es temporal, esto es transitorio y que aquí yo puedo tener victoria porque yo ya me siento sentado en esos lugares. Lo mismo que David, tenemos que proyectarnos. Él vio la muerte, resurrección y la gloria. Nosotros ya la tenemos escrita, ya pasó. Hay que proyectarse más allá, y más allá es la gloria de Dios. Y tenemos que vernos proyectados en ese futuro inmediato para poder tener victoria en este tiempo presente. Amén. Entonces David empezó reconociendo: yo reconozco mis rebeliones, reconozco mis pecados que están delante de mí, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Este versículo a mí me gusta, ese versículo 4 me gusta, me encanta, porque no solamente reconoce rebeliones, pecados y maldades y su necesidad de Dios, sino él reconoce que lo que él hizo, engañar a Urías, mandarlo adelante para que lo maten y librarse del esposo, ¿no? Lo que hizo con Betsabé, lo que hizo con el suegro y toda la mentira que él hizo, él sabía lo que había hecho, pero a la vez sabía que eso se lo hizo a Dios. Y uno puede decir: no, pero yo a quien le ofendí, a quien perjudiqué fue a una persona, ¿cómo es posible que me diga que se lo hice a Dios? Es que cuando nosotros tocamos nuestro mundo exterior, causando perjuicios por nuestros propios pecados, a quien ofendemos, a quien dañamos y contra quien nos rebelamos y a quien en verdad perjudicamos, es a Dios. Eso tiene que estar claro en mi vida. Yo le doy un golpe a mi esposo, si fuera mujer, o a mi esposa, no la estoy golpeando a ella o a él, la estoy golpeando a Dios. Yo le insulto, la trato mal, no se lo estoy haciendo a él, se lo estoy haciendo a Dios. Cualquier cosa que yo haga en mi entorno natural, si bien siento que puedan ser perjudicadas personas o yo mismo, se lo estoy haciendo a Dios. Y David lo entendió así, porque dice este 4: contra ti solo yo he pecado. Tú eres el ofendido, tú eres el perjudicado, y a ti vengo a pedirte perdón. Estaba diciendo David. Si estamos dispuestos a pedir perdón a alguien que no veo, si estamos dispuestos a reconocer culpas y ofensas a alguien que no veo, estaré preparado para hacerlo a aquel que yo veo. ¿Me entienden? Se lo repito. Si yo tengo la capacidad de pedir perdón, de reconocer mis culpas ante aquel que no veo a Dios, pero acudo a Él en oración para hacerlo, estoy preparado para hacerlo delante del hombre, que sí lo veo, que sí fue perjudicado, que sí lo dañé. Y David entiende esto y dice: contra ti. Mi maldad ha sido contra ti, mi rebelión ha sido contra ti, mi pecado ha sido contra ti. A ti te pido perdón, porque una vez que tú me perdones, estaré listo para ir perdón a los demás. Pero mientras yo no entienda esto, yo voy a vivir una vida llena de insensibilidad. Y cada vez se va a hacer más insensible. Y en mi corazón va a crecer un callo que no va a permitir que nada me lleve a reconocer nada.
Por eso que muchos no piden perdón. Y a lo mucho te dicen, discúlpame. Pero Jesús no habló de disculpas en la cruz, sino habló de perdón, que es diferente. La disculpa es superficial, el perdón es profundo y espiritual. Y por último, la disculpa no existe. Aunque en nuestro lenguaje natural la palabra común es discúlpame. Vecina, discúlpeme por lo que... No, la palabra es perdóname. Porque discúlpame, bueno, pues te echo un poquito de basura, ¿no? Discúlpame, me equivoqué, minimizando las cosas. Y eso lo traemos también para la iglesia. No, ya le pedí disculpas, ya como que ya solucioné. No, tú tienes que pedir perdón. Y para pedir perdón, yo tengo que ser consciente de mi maldad y estar arrepentido de mi maldad y estar dispuesto a restaurar eso, porque el perdón lleva a la restauración. ¿Me entienden? A la restitución del daño. Jesús no solamente nos perdonó, sino nos restauró. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo sabía lo que había hecho. Y como sabía lo que había hecho, Señor, te doy gracias. Y a todos los que le robé, se los devuelvo 4 veces. ¿Por qué? Porque había alcanzado el perdón, sabía que había perjudicado, pero estaba dispuesto a restituir lo dañado. O sea, no se queda solamente que, ya, hermanito, discúlpame, ya. No queda ahí. Tiene que haber una profundidad y decirle, perdóname, hermano, perdóname, esposo, perdóname lo que fuere. Y ahora estoy dispuesto a restituir el daño. ¿De qué forma te puedo restaurar? ¿En qué magnitud fue el daño? ¿Lo solucionamos con un pollito? ¿Lo solucionamos con un viaje? ¿Lo solucionamos con algo? No sé, algo tengo que hacer además de pedir perdón. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y cuando alguien hace ese adicional, está demostrando que en verdad está arrepentido. Porque facilito decir, discúlpame, vemos un programa, ya, olvidamos el tema. No, así no se solucionan las cosas. David lo había entendido. Y David hace todo este proceso en el Señor. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Y saben por qué lo hace? ¿Saben por qué lo hace David? Y está ahí escrito. ¿Para qué? Siempre les he dicho, cuando encuentren en la Biblia una palabra como el para qué, abran los ojos porque algo te va a enseñar. ¿Para qué hace este proceso? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Para qué es el reconocimiento de nuestras culpas delante de Dios? Para decirle, Señor, tú eres el único santo, tu palabra es verdad. Me has demostrado esta vez que tú no te equivocas. El que se equivoca soy yo, el que necesita ser levantado soy yo, el que levanta eres tú. Por tanto, mi pecado es el motivo de humillarme para que tú seas exaltado. Tú tienes la razón, tú eres el que debe ser reconocido, tú debes el que se debe ser temido y amado, tú eres todo. Porque si yo de pronto no reconozco mis culpas, pongo mi cara de jefe y sigo haciendo mi vida error tras error, ¿saben qué estoy diciéndole a Dios? Señor, tú eres un mentiroso, porque yo soy el que tengo la razón. Y tú te equivocas y no sirve tu palabra. Y estamos rebelándonos aún más contra la palabra de Dios. Pero David hace lo contrario. David se humilla, David reconoce, David pide perdón. Y luego dice, yo hago esto
para que tú seas reconocido como santo, como justo, porque tú eres el único que tiene la razón. Esa es la actitud correcta de todos nosotros cuando fallamos. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros cuando de pronto hemos ofendido a Dios, hemos deshonrado a Dios. Cuando David es confrontado por Natán, Natán le dice a David: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios? No le dice: ¿por qué diste rienda suelta a tu debilidad? No le dice: eres un sinvergüenza. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios? Vamos a verlo para que no quede solo en palabras. En 2 Samuel 12, Segunda de Samuel 12, 9. Ahí está escrito lo que Natán le dice a David. Luego que David escucha, ¿no?, el ejemplo que le pone de los corderitos, del hombre pobre y todo, dice: ese hombre merece morir y merece pagar 4 veces el daño que ha causado. Mire, todo ese proceso que habla David, ¿lo leemos o no? A ver, vamos a leerlo para que podamos captar mejor con la palabra aquello que venimos hablando. No solamente el reconocimiento, no solamente pedir perdón, sino el concepto que tenía en la mente David de la restitución. Dice el versículo 1 del capítulo 12: Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo: había 2 hombres, le dice, en una ciudad. Uno era rico y otro era pobre, le dice. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre tenía más que una sola corderita, le dice, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Se le estaba diciendo, el profeta le está diciendo: Betsabé está tan cuidada por su esposo y la cuida como una hija, pero le habla a través de los corderitos. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿De qué está hablando David? David está diciendo: está mal, pero tiene que ser restaurado. ¿Cómo? Con 4 veces lo que causó el daño. David tenía el concepto de su mente del perdón, pero también de la restauración. Por eso que él habla así. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno, además de ti, la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te hubieran añadido mucho más. Y aquí viene la palabra que estamos comentando. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué tuviste en poco? ¿Por qué despreciaste la palabra? ¿Por qué sabiendo la palabra dijiste: ¿qué importa la palabra? Lo que importa es lo que yo quiero hacer? Ese fue el punto de quiebre en la confrontación, y ese siempre será para nosotros el punto de quiebre en la confrontación de Dios. ¿Por qué
tienes en poco el consejo de Dios. Siempre frente a cualquier cosa que vamos a hacer contrario a la voluntad de Dios, acuérdate, ¿por qué tienes en poco la palabra de Dios? Pongámonos en el chip. Y siempre que estemos frente a una situación donde podemos caer, donde podemos desobedecer, donde podemos quebrantar un principio de la palabra de Dios, recuerda, ¿por qué tener en poco la palabra de Dios? Que eso martille nuestro corazón y nuestra mente, y no estemos dispuestos a tener por poco, sino digamos lo contrario: Señor, tu palabra es fiel y verdadera, tu palabra es alimento para mi corazón, tu palabra es una lámpara para mi vida, tu palabra es lo más importante para mi corazón. ¿Por qué voy a despreciarla en este momento? Cuando era momento de poner el hombro había que acordarse de esa palabra. ¿Por qué tener en poco la palabra de Dios? ¿Acaso Dios no es suficiente para guardarnos? ¿Acaso Dios no es poderoso para hacer algo con nuestras vidas? ¿Acaso el Dios de Israel, que es nuestro Dios, es ajeno a lo que estamos viviendo? ¿Por qué tener en poco? Tengamos esa palabra ahí, clavada en nuestro corazón y en nuestra mente, para que esa palabra nos ayude en el momento de las decisiones, en el momento donde tengamos que hacer o no hacer. Sea esa palabra que nos ayude. Y digamos, por la palabra que yo he entendido, por la palabra que yo he leído, por la palabra que está en mi corazón, me niego a deshonrarte, me niego a botar esa palabra, porque yo creo que tú eres poderoso para ayudarme en estos momentos de debilidad. ¿Amén? Es la palabra, hermanos. Es la palabra el argumento necesario para vencer la tentación, para vencer las pruebas, para vencer la adversidad, para vencer los problemas. Es la palabra de Dios. Jesús venció por la palabra y nos da a nosotros la enseñanza para que por la palabra tengamos victoria. Es que la palabra tiene poder. Es que la palabra es la espada del Espíritu. Es que la palabra es que Dios nos ha dado para que a través de esa palabra podamos vivir. A ser justo por la palabra, por la fe vivirá. Y ese es el gran desafío que tenemos como creyentes. La única garantía de victoria es su palabra. Su palabra. Porque Dios no se va a negar a su palabra. Él no se retracta a lo que Él ha dicho. Lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Y tú y yo necesitamos creerle a Dios. Creerle: Dios, tú no dijiste, no me va a faltar pan, no me va a faltar nada. Tú no dijiste, si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Tenemos que creerlo todos los días, hablarlo, decirle: Dios, yo te creo. No tengo por qué desesperarme, no tengo por qué andar angustiado, no tengo por qué arrastrarme frente al hombre. Tu palabra es la que tiene que primar. Eso es lo que tiene que estar en nuestra boca siempre, siempre, siempre. Para algo nos dio la Biblia. No para usarla como un desodorante bajo el brazo. No, la Biblia tiene mucho más utilidad que un repelente o un antirrobo, ¿no? Yo he visto a algunos taxistas que ponen la Biblia delante, ¿no? Y hacen su servicio con la Biblia ahí, como que la Biblia lo va a cuidar, ¿no? Algunos abren en su casa la Biblia para que la palabra esté abierta en este lugar. No, hermanos, esto no es un amuleto, esto es palabra viva que tiene que estar en tu mente, en tu boca, en tu corazón, en todo tiempo, porque por esa palabra vamos a comer, por esa palabra vamos a vivir, por esa palabra vamos a comprar sin dinero. Si tú lo crees, sin dinero tú compras. Sin dinero haces negocio, porque le crees a Dios. Un día el pastor se volvió loco, ¿no? Lea Isaías 56, que está escrito: comprarás sin dinero. Si tú le crees, vas a comprar sin dinero, vas a hacer negocios sin dinero. Cuando el mundo dice sin dinero no se puede hacer nada, no, sí se puede. Sí se puede, hermanos.
Nosotros compramos nuestra casa sin dinero. Sin dinero lo compramos. No teníamos plata y lo compramos. Pero lo compramos. Es que tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle a Dios. Para avanzar en la vida, tú tienes que creerle a Dios. Porque si estás esperando que las cosas se den, eso no es fe. Si vamos a avanzar por vista, esperando que se dé la A, y después la B, y después la C, y ahora sí ya sigo la D. No, eso no es fe. La fe es tú creerle a Dios. Yo te creo que me vas a levantar. Yo te creo que me vas a ayudar. Yo te creo que me vas a sostener. Porque mi preocupación va a estar en buscarte, en no soltarme de tu mano, en hacer lo que la Escritura dice: busca primeramente. Busca en primer lugar. Pon tu prioridad en Él, en las cosas de Él, y Él va a añadir, Él va a dar, Él va a proveer, Él va a hacer. Está claro, hermanos. Ahora, algunos dicen: no, tengo en poco esta palabra, no me sirve ese consejo, voy a buscar yo. Y se sacan el alma buscando lo que necesitan. Y algunos dejan familia, dejan expectativas de vida y sobre todo dejan las cosas de Dios por buscar lo que realmente necesitan o por buscar lo que anhelan tener. Tremendo error, hermanos. Tremendo error en la vida que la gente, aún cristiana, la comete. Porque posiblemente por tu esfuerzo puedas lograr eso. Pero saca cuentas cuál fue el costo que tuviste que pagar para alcanzar eso. Y en algunos casos lo consigues y eso no te trae contentamiento ni te da paz. Y en muchos casos eso es tropiezo para tu vida después. ¿Me estás entendiendo? Pero si tú lo haces en Dios, buscando de Dios, teniendo tu prioridad en Dios, tú vas a ver que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios sustenta, que Dios provee, que Dios es el que hace todas las cosas. Y los méritos no va a ser esto tengo por mi esfuerzo, no, esto tengo porque Dios es bueno. Él me ayudó, Él me dio, Él abrió, Él estuvo, Él lo hizo todo. Cuando yo les digo que compramos y me dieron, es por eso. Es por eso. Teníamos, vamos, y Dios pone todo. Y cuando puso todo, ya estaba, y era inmenso en lo que iba a manejarse, Dios proveyó para eso. Es que Dios es así. Créanle a Dios. Porque nos estamos haciendo viejos y no avanzamos. Y no avanzamos. Y no avanzamos no porque Dios sea malo, no porque Dios no pueda, sino porque nos cuesta creerle. Nos cuesta creerle. Pensamos que nosotros somos mejores que Él. Pensamos que nosotros somos más sabios que Él. Pensamos que nosotros somos más hábiles que Él. Y estamos totalmente equivocados. El que sabe, el que puede, el que es entendido es Él, no nosotros. No nosotros, hermano. Y David lo tenía clarito en su vida. Amén. Amén. Versículo 5 dice: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo que estuvimos hablando hace un momento. ¿Qué está generándose en todo este proceso? Que David está descubriendo que el problema está dentro. Él está diciendo: vivo abrazado del enemigo. El enemigo está dentro, no está afuera. El enemigo más peligroso para David no eran los filisteos, no eran los moabitas, no eran los demás pueblos. El enemigo estaba dentro. Tu mayor enemigo no está afuera, no es el diablo, que el diablo ataca, que el diablo es malo, el enemigo está dentro. El enemigo es nuestro propio yo.
¿Me entienden? Estamos hablando de David, ¿verdad? Pero David está en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a hablar de otro grande que fue Pablo. Y Pablo está en el Nuevo. Y en el Nuevo Testamento todo el capítulo 7 narra una lucha pero infernal que tiene. Y a partir del versículo 18 dice: y yo sé, dice Pablo, que en mí, esto es, en mi carne, ¿qué cosa sabía Pablo? En mi carne no mora el bien, en mi carne hay maldad. Pablo, pero tú eres un tremendo hombre de Dios. Sí, pero hay maldad en mi corazón, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. O sea, yo quiero, pero no puedo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Parece que estuviera hablando David, ¿no? Hablando de maldad, hablando de pecado, hablando de persistencia en lo mismo, que rebeldía. Pareciera que estuviera hablando David. No, está hablando el apóstol Pablo. David, cuando hablaba en el Antiguo Testamento, lo que estamos compartiendo hace un momento, lo está hablando David, pero lo habla por el Espíritu. Lo que está hablando Pablo ya en el Nuevo Testamento, lo habla Pablo, pero también lo habla por el mismo Espíritu. Es el Espíritu que revela este tipo de cosas y hace que los hombres que lo entienden lo declaren. Ahora lo que espera es que para este siglo cada uno de nosotros también diga lo mismo. Señor, he descubierto que el problema está en mí, no está en mi esposa, no está en mis hijos, no está en los vecinos. El problema no es el pastor, el problema está en mí. Y por más que me esfuerzo, por más que haga, el problema está dentro. Amén. Amén. 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y a esta altura del partido le preguntaríamos a Pablo: ¿y entonces cuál es la solución? Ya encontraste el problema, ¿cuál es la solución? Y él se encarga de decirnos cuál es la solución. Y desarrolla el capítulo 8 completito para hablarnos de cómo se vive en la solución y quién provee la solución a un escenario tan crítico donde decimos: estoy hasta el cuello con este problema. ¿Cuál es la solución? ¿Quién me ayuda? El problema lo tengo adentro. ¿Dónde venden un remedio para ese problema que está dentro? ¿Quién me da la solución? Y el versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pregunta. Y el 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Él es quien me librará, Él es quien me dará la victoria, Él es el único que lo puede hacer. Cuando tú y yo lo reconocemos, cuando tú y yo vamos al lugar correcto. ¿Cuál es ese lugar? De rodillas en su presencia, clamando ayuda y misericordia por un corazón rebelde, malvado y pecaminoso que todos tenemos. Amén. Pero Pablo dice algo interesante. Dice: doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, dice, o de Jesús el Cristo. ¿Y por qué lo dice así? Y no lo dice solamente por Jesús, porque Jesús solamente enfoca a la humanidad de ese Dios hecho hombre. Pero Jesús el Cristo te habla de ese Cristo Mesías prometido, que no solamente se quedó en la humanidad,
ni se quedó en un sepulcro, sino que se levantó y vive en gloria. Por tanto, ese ser poderoso y vencedor que vive en gloria es el que nos da a nosotros el poder, la unción, la autoridad, el favor y la gracia para vencer y vivir una vida victoriosa día a día, entregando mis cargas. Día a día voy venciendo mis limitaciones, mis pecados, y me engancho con el capítulo 8 del libro de Romanos, que me dice: ahora vivo en el Espíritu, ahora vivo en la fe, ahora vivo en el poder de Dios, ahora vivo en la gracia. Ya no vivo consumiéndome con mi lucha, con mi pecado, con mis problemas. Ahora vivo en Cristo. Y eso es lo que Dios quiere para todos sus hijos. Amén. Al Salmo 51. Lo que viene después de ya es todo aquello que pide en su presencia en su proceso de restauración. Él pide ser purificado, ser lavado, ser restaurado, que sean borrados sus pecados. Le pidió un corazón nuevo, le pide una renovación del espíritu, le pide él que no lo eche de su presencia. Le pide tantas cosas, que son tantas cosas espirituales, no son materiales, son espirituales, y que él le pide al Padre que lo haga. Miren, él no está diciendo: Señor, no me quites el reino, yo no quiero ser pobre, no quiero que me enferme. No está pidiendo nada de eso. Está pidiendo todo, son cosas espirituales, donde lo más importante es: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí tu presencia. Su mayor preocupación de David es perder la comunión con Dios. Yo no quiero perder eso, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué llega David a decir, para terminar, por qué llega David a decir eso? Porque él había descubierto que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, era lo más valioso que él tenía. Él había descubierto que pasar tiempo en su presencia y en la comunión con él era lo más hermoso que tenía. Él no estaba dispuesto a perderlo. Él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de no perder eso. Y dice: Dios, no me quites tu Santo Espíritu, no me botes de tu presencia. Haz lo que quieras conmigo, pero no me lo permitas, que esto me lo pierdo. Y esa debe ser la principal motivación del corazón de cada uno de nosotros. Si realmente hemos descubierto que la presencia de Dios es agradable, es buena, es deseable, es necesaria para mi vida. Porque de repente no lo hemos descubierto, ¿no? De repente no, me es extraño ese mensaje. ¿De qué está hablando? No sé. Yo sé que vengo al culto, leo mi Biblia, pero no sé de qué está hablando. Estoy hablando de los tiempos que percibimos de Él, los tiempos que disfrutamos de Él, los tiempos en que vamos a Él nos da paz, nos da tranquilidad, nos da gozo, nos da fuerza, nos incentiva a salir adelante. Los tiempos en los que vemos cómo Dios se mueve a favor nuestro, eso es algo tan especial, tan importante, que debe motivarnos siempre a decir: eso no lo cambio por nada. Amén. David tiene eso claro. En otro momento compartimos lo demás, pero la idea de hoy o de este tiempo era poder entender que el problema está dentro y que ese problema tiene solución. La solución de Jesús. Amén. Bendito Dios, Padre nuestro, queremos agradecerte, Señor. Queremos agradecerte, Padre, porque tu palabra nos dice lo que somos. Tu palabra nos dice nuestro futuro si no cambiamos, pero también tu palabra nos dice la solución. Y hoy, Señor, reunidos en esta mañana, queremos agradecerte, Dios, porque la solución para todos nuestros problemas, no importa el nombre que tenga, sea material, sea físico, sea sentimental, sea espiritual, sea de cualquier tipo,
nuestra solución siempre serás tú, Señor. Y Dios, en esta mañana queremos decirte que reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos que la maldad está en cada corazón y que solamente tú, Señor, nos puedes ayudar. Clamamos, Dios, en este día por los presentes y por los ausentes, Dios. Te clamamos de que vengas en nuestra ayuda y pongas un corazón dispuesto a reconocer siempre sus faltas, siempre sus errores, siempre sus ofensas, y un corazón que se humille siempre ante ti, buscando de tu favor y de tu misericordia. Quiera, Señor, darnos un corazón nuevo, limpio, purificado con tu sangre, que nos permita conectarnos todos los días, en todo momento, en todo lugar, con tu presencia, Señor. Tu presencia es lo más importante. En tu presencia, Señor, dice el salmista, delicias hay a tu diestra. Hay cosas agradables en tu presencia, cosas incomparables en tu presencia. Y no quites tu espíritu, Padre, de ninguno de nosotros, mas tu presencia sea manifiesta en cada uno, llevándonos a la obediencia de tu palabra, al temor de ti, Señor, y al cumplimiento de tus promesas. A ti sea la gloria por siempre, a ti sea la gracia de Dios, en el nombre de Jesús.